Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Laura de Lulu Ferris y hoy venimos con un tutorial muy sencillito y que te va a ayudar a llevar las botellas siempre contigo. Y es este portabotellas, súper sencillito. Sí, lo puedes colgar, por ejemplo, de la mochila, el bolso o del carrito del bebé, lo que necesites. Muy sencillo de hacer, ya verás. Te recomiendo que la hagas o con un tejido tipo polipiel, un softshell, un fieltro, ¿vale? Un tejido que no se deshilache, que tenga un poquito de grosor. Y nada, en el patrón tenemos hecho con una medida de botella de agua específica, pero te enseñamos cómo modificarlo, así que no te preocupes. Vamos a por ello. Un inciso antes de seguir, y es que si te gusta coser, antes que nada, tendrías que ir a visitar la academia de costura que tenemos, luluferris.com, donde hay un montón de tutoriales, ya sea accesorios como ropa de mujer, de hombre, de peque. Hay de todo, más de 350 tutoriales por 10 euros al mes. Sí, 10 euros al mes y accedes a todo lo que ya hay y el nuevo tutorial de cada semana. Así que no te lo puedes perder. luluferris.com. Ahora vamos a por esto. Bueno, pues por aquí tenemos las piezas cortadas, la principal, la que sube por la botella, la del enganche, ¿vale? Y también tenemos por aquí la piqueta y el mosquetón. Entonces, tema del patrón de la base, que es aquí lo más importante. Nuestro patrón está hecho para una botella de 43 por 23, 43 de alto por 23, ¿vale? Entonces, a partir de esta medida puedes ajustar el patrón a tu botella. Entonces, o vas, si tu contorno es más ancho que 23, le vas a tener que añadir. Si es menos, le vas a tener que quitar, ¿vale? Y el largo, que también ahora te enseño cómo lo medimos, lo mismo. Si es más largo de 43, le vas a tener que añadir por aquí, y si es menos, pues le vas a tener que cortar. Entonces, ¿cómo lo medimos? La circunferencia de la botella, tiquití. Ay, espera, que justo lo tengo puesto al revés. ¿Vale? La mides así y esta hace 24. Con lo cual, aquí era 1 centímetro más, le hemos añadido medio y medio. A la diferencia que tengas aquí, acuérdate de dividirla entre 2 y añadir en los dos lados, ¿vale? Y luego, el largo, venimos desde el tapón, ¿vale? Hasta el otro lado del tapón. Lo mismo, aquí también le hemos tenido que añadir un poco, ¿vale? A la base, porque lo hemos hecho en base a otra botella. Entonces, pero fíjate, porque en este caso, este tapón es plano. Entonces lo vamos a hacer así. Estas medidas que hemos tomado nos van bien y la pieza está de encima, no la vamos ni a cortar. Si tu botella, la que vas a utilizar, es de boca pequeña y vas a querer que esta pieza, la tira, pase por la boca, vas a tener que medir desde donde empieza a ensancharse, no desde arriba del tapón, ¿vale? No vas a hacer así, sino desde donde empieza a ensancharse el cuello de la botella, ¿vale? Porque luego esto va a bajar hasta aquí. Dicho esto, modifícate el patrón, si es necesario, corta la tela y vamos a coser. Venga, vamos a empezar cosiendo la pieza del tapón, que va a ir así, ¿vale? Las caras bonitas están hacia abajo. Entonces lo vamos a colocar en el centro, vamos a entrar 1,5 centímetros aproximadamente y lo vamos a coser. Puedes hacer una cruz, un cuadradito, lo que quieras, ¿vale? Pero lo vamos a sujetar aquí, lo vamos a coser. Fíjate sobre todo que estamos uniendo la parte más estrecha, no la parte más ancha, que no lo vayas a poner al revés. Remato y vamos. Para girar siempre levantamos el prensatelas y luego lo bajamos. Levanto, giro. Siguiente paso, vamos a venir así y así, y esto lo vamos a encajar, ¿vale? La esquina, aquí, y lo que vamos a hacer es unir aquí, tic, 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 ¿vale? Para que nos quede bien sujetadito. Si quieres te puedes marcar por fuera con una tiza por donde coser, ¿vale? O podrías incluso coserlo por dentro si te va mejor. Remato y sigo. Rematamos.
Vale, una vez tenemos esto cosido, lo que vamos a hacer es coger la botella, ¿vale? La ponemos bien y pasamos la tira del tapón por encima. A ver, espérate, que es que encima de esta botella, ahora. Pasamos el tapón por encima y la otra aquí. Y así como te quede es, esto lo coges y lo vamos a coser, igual que hemos hecho antes, ¿vale? Tic, 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 un cuadradito. Y rematamos. Vale, ahora vamos a coser esta tira aquí. Entonces lo que vamos a tener que pensar, bueno, lo que vas a tener que pensar es que cómo quieres que te quede la piqueta, porque la podemos poner más abajo o más arriba. ¿Qué pasará? Pues por ejemplo, la piqueta está más en la parte superior, entonces la botella queda como más recta, ¿vale? Aquí la hemos puesto hacia el medio y la botella te queda en plano, ¿vale? Esta diferencia. Una queda más inclinada, la y otra no. Así que dependiendo de cómo quieras, ¿qué vamos a hacer? Cogeremos esta pieza, haremos una puntada aquí, ¿vale? Esta es esta pieza de aquí. A ver. Les hacemos una puntada justo por encima de la costura, como si fuera la misma costura. Entonces pasaremos la piqueta y pues si has decidido ponerla más para abajo, haces otra costura aquí, pasas la piqueta, la giras y otra aquí para que no se te mueva, porque si no iría suelta y se te quedaría para la parte de arriba. Y luego también, igual que aquí abajo que hemos seguido la costura que había, aquí también seguiremos y haremos una costura por aquí encima, ¿vale? Ahora paso la piqueta y luego haremos, bueno, primero haré estos dos, ¡oh!, el de arriba y el de abajo. Venga, hemos puesto el prensatelas de cremallera porque luego nos irá mejor para apurar cuando hagamos el otro lado de la piqueta. Entonces vengo por aquí y vamos a por ello. Rematamos. Rematamos. Vale, a ver, que corto el hilo, que me da mucha rabieta. Y paso la piqueta para el otro lado y ahora lo que voy a hacer es, voy a mover la aguja hacia la derecha, comprobar que no me vaya a picar. Epa, quería subirla un poquito más. Vale. Venga, el siguiente paso lo montamos como del revés, ¿vale? Entonces lo colocas encima y giras por aquí para saber dónde está colocada la piqueta, que está, ¿vale?, entre aquí y aquí. Vale, ahora sabemos que aquí vamos a tener que hacer este corte. A ver, que lo giro. Que es donde está la piqueta. Entonces en el centro vamos a cortar con un cúter, con una tijera, ¿vale? Vamos a hacer un corte aquí y así nos pasará la piqueta después. Si es un tejido como un fieltro de estos gorditos, lo que puedes hacer es no solo un corte, sino cortar un poquito de rectángulo. Y luego ya si quieres puedes hacer, como hemos hecho en este caso, así, pero es más decorativo que nada, hacer una puntada alrededor. Venga, voy a hacer con la tijera, doblo. A ver, puedes probar qué tal, si tienes que hacer más grande. A ver, si yo definitivamente lo tengo que hacer un poquitín más grande.
Vale, ya he hecho un cortecito un poco más grande y ya me pasa la piqueta, así que perfecto. Entonces el siguiente paso, colocar el mosquetón en la tira y lo vamos a coser dejando que una de las dos tiras sea más larga que la otra, porque aquí vamos a doblar, en este caso vamos a poner un snap y aquí también, y así va a quedar así uno encima del otro, que va a quedar bien. Entonces primero que nada, como decía, haremos una puntada por aquí para que el mosquetón no se nos mueva por ningún lado, como hemos hecho aquí con el prensatelas mismo de cremallera, para ajustar, tiki tic, tiki tic, y luego pondremos eso, el snap, o podrías poner velcro. En el caso del fieltro, si es este gordito como este, ¿ves? Aquí queda así. No lo... para aquí. No lo vamos a hacer doble así, porque esto es muy gordo, muy gordito, ¿vale? Pero si estás utilizando una polipiel más finita o un soft shell, pues sí que haremos esta doblez y le colocaremos el snap o el velcro. Primero vamos a por esta puntada. Vale, ya lo tenemos, doblamos, vamos a poner en nuestro caso snap, vale, pasamos el punzón, entonces viene una chincheta, un macho o una hembra y apretamos. Y en el otro extremo lo mismo, doblamos, pasamos el punzón, la chincheta por aquí va por dentro, colocamos el macho y apretamos. Y esto, pues ya está. Venga, y para adentro, muchacha. Aquí, como hemos puesto el mosquetón más hacia arriba, lo que nos pasa, a ver, que lo veas, es que esta parte como que se nos queda abierta, ¿no? Esta parte de aquí, de la esquinita de aquí abajo. Entonces aquí pues o puedes dejarlo así si no te molesta, o si te molesta podrías, por ejemplo, poner un velcro aquí que acabe cerrándose, o poner un snap aquí, ¿vale? ¿Qué te ha parecido? Ha sido un pim pam, ¿verdad? Esto en un momento lo tienes hecho y es muy, muy práctico. Si te ha gustado, por favor, dale al me gusta, thumbs up, y no te olvides de suscribirte al canal por aquí, en el botoncito rojo, suscribirte y dale a la campanilla, ¿vale? A la campanilla, así te llegan las notificaciones. También nos puedes seguir en Instagram y en Facebook, ¿vale? @luluferris. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.